Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios, y la haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios, porque nunca se apartará de mi boca este libro inspirado por Dios, más penetrante que espada de dos filos, para servir y engrandecer al reino y a la nación donde Dios me hizo nacer. Amén. Y con un fuerte aplauso recibamos a esas personas que nos escuchan en cualquier lugar, sean bienvenidas. Amén. Apocalipsis capítulo 2 en su verso 8. Apocalipsis 2, 8. Dice la palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor está interesado en su iglesia. Recapitulando, ¿quién es la iglesia del Señor? La iglesia del Señor es toda aquella persona inconversa, pecadora, que un día reconoció que era inconverso y que era pecador y que tenía la necesidad de recibir al Señor Jesucristo en su corazón y declarar con su boca que Jesús es Señor. En ese momento dice la palabra que hay fiesta en el cielo con un pecador que se arrepiente y su nombre es inscrito en el libro de la vida con letras de oro, ¿verdad? Y a partir de ahí uno es la iglesia, ¿verdad? Después de ser inscrito en el libro de la vida, inmediatamente Dios nos pide que confirmemos, ¿qué cosa? Lo que creímos, ¿verdad? Porque nosotros pedimos que reconozcan públicamente a Jesús como Salvador y Señor y que pasen al frente o que levanten la mano o que se pongan de pie. ¿Por qué? Porque Jesús no murió en secreto, sino que Jesús murió en público. Por eso es que nosotros tenemos que en un momento, o tuvimos que hacerlo en un momento, reconocerle como nuestro Señor, nuestro amo y nuestro dueño. Después de eso Dios nos pide dar testimonio de lo que yo creí, de lo que yo actué. Y es el bautismo en el Espíritu Santo, y el bautismo en aguas, ¿verdad? El bautismo en agua no es que tenga algo mágico el agua o que el agua sea el que salve, sino que nosotros lo hacemos en un fin de obediencia a lo que está escrito en la palabra que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree ya es condenado. Si bien el bautismo no condena, porque la palabra dice, el que no cree es condenado. Eso se trata de creer, no está hablando del bautismo. Pero necesitamos nosotros hacerlo para confesar en público lo que hemos creído en nuestro corazón, ¿verdad? Y a partir de ahí es un caminar, es un formarse. Somos bautizados con el Espíritu Santo, tomado de la Escritura que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos desde la casa hasta todo lugar donde se encuentren, ¿verdad? Luego, esa es la iglesia, ¿verdad? Gente que ha salido del pecado. Y si bien es cierto, podemos y tenemos la naturaleza de volver a caer en pecado, pero es gente que se levanta de nuevo, se arrepiente y Dios lo toma de nuevo y le dicen, así como aquella canción que dice: lávame en tu sangre, Salvador, ¿verdad? De estarnos renovando día con día, ¿verdad? Pero ahí no se queda, ¿verdad? No se queda ahí nada más en arrepentirnos, ¿verdad? Y ser la iglesia. Ese es el principio, diga principio. Ser la iglesia es el principio, pero Dios nos quiere convertir a la iglesia, Dios la quiere convertir ¿en qué?
¿Por qué Dios se interesó tanto en una persona que es usted? ¿Por qué Dios se interesa tanto en usted? ¿Por qué? ¿Qué quiere el Señor con usted? El fin del Señor es crearse una novia, para que esa novia luego la pueda hacer su esposa. Pero usted no quiere, para las personas que usted ama, no quiere esposas malas, ¿verdad? O esposos malos, ¿verdad? ¿Cómo los quiere usted? Los mejores, los mejores, los mejores, sin mancha y sin arruga, prácticamente decimos nosotros, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿por qué usted como madre o como padre entiende eso? Y hasta lo pide con gustos, ¿verdad? Y que no tenga ningún defecto prácticamente, ¿verdad? ¿Y por qué no entendemos al Señor entonces cuando Él pide y dice que viene por una iglesia, por una novia sin mancha y sin arruga? Nosotros como iglesia no nos podemos dar el lujo, como se dice, ¿verdad?, de estar involucrados con las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios nos está apartando. Dios quiere que seamos diferentes, pero no quiere que nos salgamos del mundo. Porque Dios nos dejó ¿dónde? En el mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estoy rodeado de gente del mundo, pero en ningún momento yo voy a hacer lo que ellos van a hacer. Hay una doctrina cerrada y errónea que dice que yo me tengo que apartar del mundo. Y yo le pregunto, si yo me aparto del mundo, ¿cómo van a venir ellos? Jesús mismo, siendo Dios, se hizo parte del mundo. Comió con prostitutas. Estuvo con los cobradores de impuestos que en ese tiempo eran como ladrones. ¿Y cómo le decían los religiosos? Miren, ese Jesús se está juntando con la baja sociedad. Y lo criticaban. Por eso, hermano, usted no se preocupe cuando lo critican. Porque cuando usted lo critican quiere decir que está trabajando, ¿verdad? Cuando lo critican quiere decir que usted está haciendo algo. Cuídese de los que nadie critica nunca, porque quiere decir que no están haciendo nada o están alegrando a las personas para quedar bien con ellos, cuando yo con el único que tengo que quedar bien es con Dios. Y cuando yo agrado a Dios, Él me da gracia delante de los hombres, ¿verdad? Pero primero es agradar a Dios, y esa gracia de agradar a Dios se va a convertir en gracia para con los hombres. Pero Dios está buscando una iglesia limpia, una iglesia apartada. ¿Pero por qué Dios nos quiere apartar? Porque a nosotros, como sus hijos, como su iglesia, dice que nos va a entregar las llaves. ¿Ha leído eso, verdad? Que a nosotros, como su iglesia, el Señor nos entrega las llaves del reino. Para eso quiere el Señor apartarnos, para entregarnos la autoridad. ¿Qué quieren decir las llaves? Cuando a alguien le dan las llaves, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Que esas llaves representan autoridad. Diga autoridad. Si yo tengo la llave, yo decido cuando ustedes salen, o yo decido cuando entran, pero yo tengo la autoridad. Igual dice el Señor, mi autoridad les dejo y mi autoridad les doy. Yo no puedo hacer nada porque yo ya lo hice todo. Ustedes tienen toda mi autoridad. Por eso es que Dios nos dio el privilegio a nosotros del nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús dice la palabra que se doblará toda rodilla de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda la autoridad que Dios compró con sangre ahora es nuestra. Y tenemos que usarla para bien, ¿verdad? Tenemos que usar esa autoridad. Y esa autoridad la tenemos que ganar porque ya es nuestra. Tenemos que recibirla. Entonces, el Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Número 1, Dios bendice a esas personas y las llama bienaventuradas, dichosas. Y dice la palabra, y todo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Pero no así los malos, dice la palabra, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, hay una promesa, dice, se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos
pero se está refiriendo a su iglesia. Aún dentro del cuerpo de Cristo hay ese grupo de malos y ese grupo de buenos. ¿De cuál quiere ser usted? ¿De los que criticamos o de los que confiamos en el Señor? Tenemos que empezar a abrir los ojos y de ver cuánto estamos trabajando, que hay un trabajo que hacer en el reino, prepararnos para ser esa novia ideal, ¿verdad? Por la cual el Señor viene. Y el Señor solo viene por quienes estén trabajando en su obra, ¿verdad? Tenemos que creer, diga creer. Y ese es el pecado más grande que hay, el no creer. ¿Sabe por qué ese es el pecado más ofensivo que hay para el Señor? No creer es un pecado. La duda es un pecado. No creerle a Dios es un pecado. Pero hermano Jonathan, ¿por qué es pecado no creer? Si no creer no lo miro yo tan grave. ¿Sabe por qué es un pecado ofensivo y abominable para el Señor? Porque ¿quién está diciendo? ¿Quién está diciéndolo? Dios, la palabra, la Biblia. Dios lo está diciendo. Y si usted no lo cree, está diciendo, Dios, yo no creo, porque creo que eso es mentira. Por lo tanto, tú eres un mentiroso. Si yo no le creo al Señor, lo hago mentiroso. Por eso es que es una gran ofensa, una gran falta no creerle al Señor, ¿verdad? Tenemos que creerle al Señor. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no le cree al Señor? Si Dios le dice a Moisés, Moisés, estás atrapado, ¿verdad? No tienes salida. Si te metes al mar, van a morir ahogados. Y si retrocedes, vas a morir con la espada de los egipcios. No tienes salida, Moisés. Y Moisés está pensando eso. Ay, Moisés, no tiene salida. ¿Qué vas a hacer? El mar aquí, ahogados. Si regreso, muertos con espada. Y le dice el Señor, Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Y qué tenía en la mano? Una vara, un palo. Y le dice el Señor, levántalo y el mar se abrirá y mi pueblo pasará en seco. Si Moisés no le hubiera creído al Señor, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran muerto él y todo el pueblo de millones de personas, ¿verdad? Y ahí no le importó nada a Moisés. Es ridículo creer de verdad. Es ridículo creer que un palo va a abrir el mar, ¿verdad? Pero no está en el palo y el mar, está en la obediencia. Así que por más ridículo que parezca lo que el Señor le manda, usted hágalo, porque no sabe. Está el testimonio de un hermano recién convertido. Apenas había aceptado al Señor esa semana y él se quedó enamorado del Señor y salió a comprar leche para su cereal en la madrugada prácticamente, ya siendo las 12 de la noche, y él le salió aquella necesidad dentro de él de leche. Y Señor, ¿qué pasa? Decía, tengo una gran necesidad de leche. Como una mujer embarazada, ¿verdad? Que el antojo, ¿verdad? Y que ni saben por qué. Y tienen el antojo. Y él dice, ay, ¿pero qué me está pasando? Si a mí me da hambre, me quedo dormido. Pero ¿por qué estoy haciendo? Decía, y se iba a meter al carro. ¿Qué estoy haciendo? Voy a arrancar el carro por ir a conseguir leche. ¿Pero qué me pasa? Decía, ¿verdad? Y se fue a comprar leche. ¿Y dónde iba a conseguir leche? Hasta que encontró la leche, pues. Como una hora buscando leche. Y dice, ay, no, ¿pero qué estoy haciendo? Qué ridículo. Yo buscando leche a esta hora. Y compró 2 bolsas de leche y él como que para familia saber de cuánto llevaba leche, ¿verdad? ¿Y qué hago yo comprando leche? Decía. Y de repente pasó en una calle, yendo para su casa, que todavía estaba muy lejos porque caminó bastante, y siente algo. Y se empieza a imaginar como que hay una casa donde quieren leche. Pero él en su mente se lo imaginó como que usted pasa y dice, ay, una idea así vaga, ¿verdad? Y él dice, ¿qué estoy haciendo el ridículo? Yo parado aquí a la medianoche con 2 bolsas de leche, dice, ¿verdad? Con 2 bolsas de leche. Y resulta, bueno, ya estoy aquí, ahora ¿qué más puedo hacer? Y voy a ir a tocar, dijo, todas las luces apagadas a la medianoche. Y va a tocar la puerta de esa casa. Se queda tocando como 1 minuto y de repente sale un señor, que no era tan señor, pero con una cara ya de envejecimiento. ¿Ha visto a esas personas? Que no son grandes, pero tienen una cara ya grande, cansada por el maltrato de la vida, por las angustias de la vida, por el estrés de la vida. Y cuando mira, cuando le vio esa cara, se asustó el otro, porque saber qué me va a hacer, va a pensar que soy un ladrón o saber qué cosa. Y cuando abre la puerta, el señor agacha la cabeza y mira las 2 bolsas de leche y adivine qué pasó. Aquí sí se vale adivinar. Rompe el llanto el Señor y se queda arrodillado ahí
Y de repente sale la esposa y empiezan a llorar los dos ahí, el otro, ¿y yo qué hice, verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? O sea, aquí tengo 2 bolsas de leche en la mano y estos dos llorando tirados enfrente de mí. ¿Qué está pasando? Y que se levantan y dicen, pero ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Yo no sé qué hago aquí, le dijo, porque yo no sé qué hago aquí. Lo único que sé es que yo sentí algo del Señor y solo lo hice. Y cuando ellos les dijeron que tenían un recién nacido, que no tenían para darle comer durante todo el día, no tenían nada. Y el Señor les había provisto milagrosamente por una persona que no le importó, ser ridículo, pero siguió la voz del Señor. Si bien muchas veces el Señor no te va a hablar así con palabras en español, por ejemplo, pero le va a hablar a tu corazón, te va a poner ese deseo de hacer algo. Y de repente, cuando tú le obedezques al Señor, Él va a hacer grandes cosas con una sola persona que se atreva a creerle a Él, ¿verdad? Entonces yo le pido que le crea al Señor, que usted va a ser transformado por la palabra del Señor, y cuando sienta va a empezar a dar fruto. Van a venir personas que le dicen, yo sé que usted tal vez ni se recuerde, pero usted me prestó algo un día y vengo a pagárselo. O tal vez usted me ayudó tal día y el Señor me mueve a que yo la ayude a usted ahora. O mire, usted me abrió la puerta algún día, o me abrió la puerta del bus, o paró el bus para que yo lo alcanzara todavía. Y mire, Dios me ha dado mi trabajo y usted viene a pedir algo a este lugar y la puerta ya está abierta, ¿verdad? Cosas que usted va a hacer que al Señor le importan mucho, ¿verdad? Creámosle al Señor y luchemos contra ese espíritu de incredulidad. ¿Cómo? Y esto quizá es lo más importante que el Señor quiere que usted aprenda. ¿Cómo matar, hacer morir el espíritu de incredulidad? Porque eso es lo más duro que hay, la incredulidad. ¿Cómo se hace morir? A los discípulos les llevaron un endemoniado, un joven que estaba endemoniado por un demonio cruel, ¿verdad? Y el papá del muchacho le dice a Jesús, Jesús, este es mi hijo, yo sufro porque está poseído por ese espíritu inmundo. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarle. Ahora yo te lo traigo a ti para que tú lo sanes. Y Jesús enojado dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráiganme al muchacho. Inmediatamente le llevan al muchacho y Jesús, ¿cómo les dijo a los discípulos? Generación incrédula. Inmediatamente da la respuesta de la incredulidad y dice, esta generación o este género no sale solo con oración y ayuno. Así se saca el espíritu de incredulidad. Orando, ayunando y creyéndole al Señor. Cuando usted sienta que no cree, cuando sienta que es muy difícil, póngase a orar. Porque si usted no se pone a orar, le va a dar vueltas y vueltas al asunto hasta que usted quede en un total negativo. Cuando sienta duda, póngase a orar, póngase a ayunar y el Señor va a actuar. Y el Señor le ordenó en el nombre de Jesús al demonio que fuera echado fuera. La palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿o no? ¿Qué necesitamos para sanar enfermos y para hacer milagros? El nombre de Jesús, nada más. Porque el nombre de Jesús tiene toda la autoridad. Pero no vamos a poder echar fuera demonios ni sanar enfermos en el nombre de Jesús si no oramos y si no ayudamos. ¿Qué hace la oración y el ayuno? ¿Qué es lo que hacen? Echan fuera la incredulidad. Levante sus manos y oremos. En el nombre de Jesús te pido, en el santo y poderoso nombre de Jesús, que un espíritu de fe descienda sobre todos nosotros y nos bendigas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podamos actuar todos los días. En el nombre de Jesús, yo les envío con señales, prodigios y milagros. Y creemos que en el nombre de Jesús tenemos nuestro milagro. Gracias. Y yo quiero pedirle a todas esas personas que me están escuchando, que quieran hacer a Jesús el Señor de sus vidas, que puedan repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito de ti. Hoy, voluntariamente, te abro la puerta de mi corazón y renuncio a todo señorío que no sea el tuyo. Te hago hoy mi amo, mi Señor y mi dueño.
Ahora soy hijo de Dios y tú eres mi Padre. Y si muero hoy, iré contigo. Amén. Levante sus manos. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor tenga misericordia de ti, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz, te dé prosperidad y saque de ti toda enfermedad y todo deseo de depresión, todo espíritu de tristeza y de angustia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.